Bueno, muy buenas tardes para todos. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial que es Alejandro Gómez Restrepo, una persona con bastante experiencia en tema de Moot Courts, en el tema de derechos o principalmente en el caso de los derechos humanos. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por haber aceptado la participación en este espacio y bueno, quisiéramos principalmente que nos contaras cuál ha sido tu experiencia que has tenido en el caso de Moot Courts. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Primero, pues yo he tenido una experiencia interesante porque primero participé, o sea, fui concursante, estuve toda la experiencia de tener 3 concursos y ahora estoy fungiendo como entrenador de la Universidad de Antioquia. He tenido ya la posibilidad de estar en 2 concursos como entrenador. Comencé el año pasado y este año tuve ya mi segunda experiencia como entrenador. Primero cuando fui estudiante, cuando estaba todavía en el pregrado y participé como orador en estos concursos, tuve la posibilidad de estar en 3 concursos. En el concurso de la Defensoría del Pueblo, que ya es un concurso que no existe, pues que se dejó de funcionar. Participé en el año 2016, luego participé en el concurso de la American University, aquí en Washington, D.C., y luego participé en el concurso organizado por el Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Bueno, un poco mi experiencia, en los 2 primeros no pasé a semifinales, en el último pasé a semifinales, tuve la posibilidad de pasar a semifinales y además obtuvimos el reconocimiento a Mejor Memorial de Estado y yo obtuve el reconocimiento a Mejor Orador de todo el concurso. Ahora en mi experiencia como entrenador he tenido la posibilidad de estar en 2 concursos. El año pasado estuve en el concurso del Instituto Colombiano de Derechos Humanos que se hizo en Medellín. En él, con mi equipo de la Universidad de Antioquia, logramos obtener el reconocimiento a Mejor Audiencia de Medidas Cautelares. Y este año en el primer concurso iberoamericano de Derecho Internacional Humanitario, organizado por la Universidad de La Sabana y el Comité Internacional de la Cruz Roja, obtuvimos pasar a semifinales y fuimos el único equipo colombiano en pasar a semifinales, el reconocimiento a ser el segundo mejor equipo en el rol de Estado de todo el concurso. Qué bien, qué excelente experiencia has tenido y me llama la atención que mencionas el éxito que han tenido siendo representantes del Estado, que es un rol que suele ser bastante complejo, ¿no? En este tema de Moot Courts. ¿Qué recomendaciones les das a las personas que están interesadas en participar en Moot Courts en derechos humanos y que pues se enfrentan al rol de Estado? A la hora de prepararse, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Pues es muy interesante porque yo tuve la posibilidad de, cuando fui concursante, de ser Estado en 2 ocasiones, en el primero y en el último. Y en el American University fui víctima, tuve el rol de víctimas. Y ahora, como entrenador, el año pasado, cuando obtuvimos el reconocimiento a Mejor Audiencia de Medidas Cautelares, éramos víctimas. Y este año, en el de Derecho Internacional Humanitario, fui Estado. Entonces tenía la posibilidad de jugar con ambos roles. Sin embargo, pues yo en el mundo de la praxis, o sea, en el mundo de la vida real, defiendo víctimas, o sea, hago litigio y estoy más en el rol de la defensa de representación de las víctimas. Sin embargo, en los Moot Courts tuve la posibilidad de ser Estado y fue un rol que me costó mucho, sobre todo al principio para comenzar, porque uno está acostumbrado siempre a tener la posición de defender a las víctimas de los casos. Cuando uno trabaja en derechos humanos, uno lo hace porque tiene una gran empatía, claro, y se siente muy identificado sobre todo con los temas que está abordando. Sin embargo, asumir el rol de Estado fue no solamente un gran reto, sino para mí fue de mucho goce, lo disfruté bastante porque tuve la posibilidad de aprender el rol que nunca pensé abordar y además pues me exigió muchísimo. Cuando se aborda el rol de Estado, uno de los asuntos o de los elementos más importantes que hay que tener es siempre mantener la postura, siempre mantener como el rol. Cuando uno está con el rol de víctimas tiene la posibilidad de jugar con la emocionalidad. Entonces uno en el rol de víctimas siempre es honorables jueces, las víctimas han sufrido. Entonces uno le imprime mucha emocionalidad al discurso. Cuando uno es Estado uno tiene que mantenerse, como le decíamos nosotros, regios y en su postura, diplomáticos. Sin embargo, hay que saber también jugar con la emocionalidad y reconocer el sufrimiento de las víctimas. Entonces es una postura también compleja porque uno como Estado tiene que mantenerse en su postura de que el Estado no es responsable. Pues si esa es su estrategia de litigio, que fue nunca en ningún momento hemos reconocido responsabilidad en los concursos en los que he participado, siempre me mantuve en mí, pero uno tiene que jugar con la emocionalidad. Y es muy interesante porque cuando estuve en el concurso del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, en el que fue en el 2017, en el que gané Mejor Orador, era el rol de Estado, y además gané el Mejor Memorial siendo el rol de Estado, y allí yo en la vida real trabajo
casi todos los temas, trabajo muchos temas de derechos humanos, pero uno de los temas que más trabajo y que más me toca y que más me da empatía y me emociona y que trabajo todos los días es el tema de los derechos humanos de la población LGBTI. Y ese concurso era puntualmente un caso de población LGBTI, un caso de un niño de una niña que había tenido un asunto de identidad de género diversa, que había sufrido de discriminación y luego había tomado la decisión de cometer suicidio. Y yo tenía que defender al Estado. Entonces era súper complejo moralmente para mí, quien trabajo con el tema, quien tengo una diversidad sexual, y asumir el rol de Estado. Entonces fue muy interesante porque en el ejercicio que hicimos, mi compañera y yo, cuando lo asumimos, era mostrarnos como un Estado sumamente garantista, un Estado que se autoidentificaba. Entonces comenzábamos la discusión, comenzaba mi compañera y ella se identificaba, ella comenzaba: muy buenas tardes, honorable corte, mi nombre es Sara Méndez Niebles, soy mujer, heterosexual, cisgénero, aliada a la comunidad. Cuando pasaba yo, en la segunda intervención, que era mi momento, yo comenzaba y decía: muy buenas tardes, honorable corte, de las víctimas, demás público presente, mi nombre es Alejandro Gómez Restrepo, hombre cisgénero homosexual. Y eso ya iniciaba la discusión porque ya los jueces quedaban como entonces eso ya habría un punto. Claro. Y todo el tiempo yo reconocía el sufrimiento de las víctimas, el Estado lamenta profundamente. Ese tipo de frases son muy importantes para el Estado, que el Estado lamente profundamente lo de las víctimas, pero que el Estado reconozca que no está obligado a lo imposible y que su responsabilidad es estrictamente delimitada por el sistema internacional y que hay unas fuentes de responsabilidad. Si no se configuran, no hay responsabilidad. Entonces nuestro argumento siempre estaba llevado a: el Estado es garante, el Estado ha cumplido con sus estándares de derechos humanos, se lamenta profundamente el dolor de las víctimas, tiene empatía por ellos, va a tomar las acciones necesarias, sin embargo no hay fuente de responsabilidad, por tanto el Estado no es responsable. Entonces esa ha sido como la estrategia que hemos mantenido. Claro, y por ejemplo, ¿qué han llegado a hacer cuando se encuentran casos en los que definitivamente se encuentran aspectos que uno llamaría indefendibles por el Estado, ¿no? Sí, y que a veces tienen que buscar un poco en el rol de abogado del diablo un tipo de defensa? Sí, es complejo. Lo bueno es que en esos concursos en los que he estado he tenido la posibilidad de asumir la defensa de un Estado garante, o por lo menos ha sido la estrategia de litigio que hemos usado. No, sin embargo, en la preparación de otros equipos he tenido la posibilidad de preparar estados como el de Derecho Internacional Humanitario, y el rol es siempre mantenerse en la postura. O sea, hay que reconocer hasta qué punto el Estado ha cometido ciertos errores. Sin embargo, el ejercicio, y yo insisto para quienes están participando, quienes están preparando para participar, es que eso es un ejercicio de actuación, eso es un ejercicio de asumir un rol, de desprenderse de quién es Alejandro Gómez Restrepo en la vida cotidiana, o por lo menos desprenderse parcialmente y asumir un rol puntual y mantenerse en sus roles. Es como que asumo un papel, estoy en una obra de teatro y no puedo salirme del papel y no puedo dejar caer el evento, tengo que mantenerme en mi rol, mantenerme en postura. Y hay algo muy importante, es que en la defensa del Estado los jueces siempre están con un rol mucho más hostil. Con las víctimas siempre hay mucha empatía. Entonces cuando uno está defendiendo a las víctimas, los jueces son, sí, o sea, puede que te ataquen con las preguntas, pero cuando uno está en el rol de Estado, uno ya sabe que todos los jueces van a comenzar a preguntarte, buscar caer en el argumento. Y lo que yo siempre les recomiendo a mis alumnos es: eso va a pasar que los jueces te quieran ver derrumbar el argumento, sin embargo no se puede dejar perder el rol, no se puede, y el Estado siempre tiene que mantener. Por eso hay unas frases que son muy icónicas: el Estado no está obligado a lo imposible, el Estado ha adelantado, ha cumplido a cabalidad sus obligaciones internacionales, no hay fuente de responsabilidad. O sea, hay que asumir unas frases, y el Estado también tiene que tener un papel cuando las jueces te están llevando con las preguntas a que casi que a reconocer responsabilidad. El Estado tiene que asumir un rol de aceptar a los jueces. En ningún momento puede entrar en contradecir a los jueces o atacar a los jueces o ser hostil con los jueces, no. Siempre tiene que mantenerse respetuoso, empático, agradecer las preguntas. Agradezco su pregunta, honorable juez. Y el Estado es consciente de la gravedad de estos hechos. Sin embargo, reitera su postura y reitera que no hay responsabilidad, no hay fuente de responsabilidad. Por tanto, el Estado sostiene que, o esta agencia sostiene que, y así, y continuar con el argumento. Entonces, es como, lo que yo insisto siempre es mantenerse en el rol, no olvidarse que estamos asumiendo un rol y que no podemos perderlo, porque en el momento en que se desprende, se desmorona el rol, se cayó la audiencia. Y se pierde el sentido, porque además esto es un ejercicio de fortalecer el ejercicio del litigio, y en el ejercicio del litigio
no siempre se va a estar completamente empático y completamente de acuerdo con el rol que se está asumiendo, sino que es el ejercicio del abogado. Y lo que me decían a mí también cuando me estaba preparando, el abogado defiende derechos, defiende seres humanos, pero defiende derechos. Y mientras se juegue con los argumentos jurídicos y nos esté hablando, pues nos esté extrapolando los hechos, nos esté modificando los hechos, nos esté utilizando argumentos ilógicos, mientras que uno logre hilar un argumento de manera lógica, hay que mantenerse en el rol. Y eso es lo más importante, mantenerse siempre en el rol. Claro. Y en ese aspecto que mencionas de las preguntas y ese ataque que a veces se encuentra por parte de los jueces, ¿no? ¿Hasta qué punto se debe llevar esa preparación y esa investigación que se realiza? Porque obviamente los estudiantes no se pueden quedar únicamente con lo mínimo que aporta el caso, ¿no? Sino que tienen que llevar un estudio de jurisprudencia, de normatividad. ¿Hasta qué punto, no? Porque a veces los jueces preguntan de un caso muy rebuscado y que a veces los lleva a que los estudiantes no sepan. Claro, bueno, ahí hay algo muy importante, y es que uno, dependiendo del rol que asuman las víctimas de Estado, siempre hay que, en la preparación, pensar en el otro rol. Entonces, uno prepara sus argumentos, digamos, como Estado preparo mis argumentos, sin embargo, todo el tiempo tengo que pensar cuáles van a ser los posibles contraargumentos de las víctimas, y de esa manera estar preparado a que me lo pregunten los jueces. Entonces, siempre estar pensando, bueno, mi defensa como Estado es esta, no hay fuente de responsabilidad por esto y por esto. Sin embargo, las víctimas pueden sacarme este argumento, entonces yo tengo que estar preparado, porque si las víctimas no me lo sacan, igual los jueces seguramente me lo van a preguntar. Ahora, uno debe avanzar lo que más pueda la jurisprudencia, buscar jurisprudencia, doctrina, normas de soft law, jurisprudencia interna de algunos estados, hacer derecho comparado, lo que uno logre más hacer. Lo que yo siempre le digo a mis alumnos, pues lo que asumí cuando era participante, es que nunca va a ser suficiente. Siempre se puede buscar más, siempre se puede tener más información, siempre se puede recolectar, y 2, 3, 4 meses no son suficientes para recolectar todo lo que uno puede recolectar. Sin embargo, lo que yo siempre insisto es seguir investigando, hasta el último día hay que investigar, hasta el día antes de la última audiencia hay que investigar, y hay que buscar más información. Puede que en la audiencia el juez te pregunte algo que no sepas, siempre puede pasar. ¿Qué hay que hacer en esos momentos? Ahí se pueden hacer dos cosas. La que yo hacía, que era, pues, o hay 3 estrategias. La primera estrategia, que no es muy plausible, es no responder con lo que me están preguntando, sino responder con otra cosa, irme por la tangente, irme por allá, pero eso muchas veces no le gusta a los jueces. Lo que yo hacía era tratar de responder y tratar de mantenerme firme con la respuesta, con lo que le estoy respondiendo a los jueces, pero ya si es el punto en que uno definitivamente no conoce la respuesta y no se va a poner, digamos, a inventar, aceptar que no se conoce. Y eso también lo valoran los jueces. Es decir, honorable juez, en este momento la agencia del Estado no recuerda con exactitud su respuesta. Sin embargo, recuerda que la jurisprudencia ha establecido que es tampoco quedarse pasmado, decir, no sé, y que se caiga, no, y que se le muestre los nervios, no. Es muy normal no saber la respuesta, y hay que aprender también a decir no sé. Sin embargo, no es decir no sé y ya, es buscar las maneras de reconocer la falta de conocimiento y aún así continuar con el argumento. Entonces, lo que yo mucho le preparo como a mis estudiantes es, honorable juez, en este momento desconoce, o yo prefiero utilizar no recuerda, porque de esa manera es como si lo estudié, pero en ese momento se me escapó, así no lo haya estudiado nunca. Es una estrategia importante. En este momento no recuerda con exactitud su pregunta, sin embargo la jurisprudencia ha señalado, y saca una jurisprudencia que sea relacionada, similar, que me permita continuar con mi argumento y volver al argumento, no quedarse ahí, no esperar a que me haga más preguntas, no. No recuerdo su pregunta, sin embargo, pues recuerdo que la jurisprudencia sí ha señalado que, y esta agencia sostiene que en el presente caso no aplicaría al supuesto honorable juez, toda vez que continuar, hilar la argumentación. Ahora, en mi experiencia, no lo recomiendo a todos, pero en mi experiencia puntual como concursante, en el primer concurso, recuerdo que en un momento en que estaba haciendo la dúplica en defensa del Estado, y yo estaba así en el papel, emocionadísimo, dije, y era un caso en el que se usaba también la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Entonces yo dije, la Corte Constitucional de este estado lo ha dicho. Y llegué y me pregunta el juez, ¿en qué jurisprudencia? Y yo en ese momento, en la dúplica, ya se acababa, yo acababa y no seguía nada más, se acaba la audiencia, yo no iba a decir, no sé. Entonces yo dije, honorable juez, la sentencia C025 de 2017, y de esta manera el Estado sostiene que... Y
salí de la audiencia y me felicitaron. Uy, ¿cómo te acordaste de esa sentencia? Y yo calladito. Y entré a la retroalimentación y me dice el juez, esa sentencia es de violencia intrafamiliar, este es un caso de conflicto armado. Y yo como, ups. Pero el juez me dijo... El convencimiento que en ese momento muestras. Sí, exacto. Y me pasó en el último concurso en el que fui semifinalista, en el que me fue muy bien, en el que fui mejor orador, que en la segunda audiencia una profesional de acá de la Comisión Interamericana estaba siendo jueza y yo estaba abordando la fórmula de la cuarta instancia, dando por qué operaba la fórmula de la cuarta instancia, y ella me pregunta, yo realmente no estaba abordando la fórmula de la cuarta instancia, estaba abordando agotamiento de recursos, pero estábamos, pues como teníamos un punto ahí sobre la fórmula de la cuarta instancia, y me pregunta la jueza, honorable agente, sin embargo, hace un mes la jurisprudencia de la Corte acaba de cambiar eso con una sentencia reciente. ¿Conoce usted la sentencia? Y yo en ese momento dije, joder madre, el 2017 solo conozco una sentencia. Estábamos, pues, o solo recordaba en ese momento una sentencia que era Favela Nueva Brasilia y me estaban preguntando por otra. Pero yo me acuerdo solo Favela Nueva Brasilia. Yo dije, pues, si es del 2017, es reciente, debe ser esa. Y yo, honorable jueza, gracias por su pregunta. Si mal no está esta agencia, en la sentencia Favela Nueva Brasilia se modifica este presente. Sin embargo, esta gente sostiene que... Y seguí. Yo no sabía. Entonces llegué a mi casa, después llegué al hotel después del concurso a buscar cuál es la jurisprudencia en la que cambió. Y encontré que no era Favela Nueva Brasilia, sino Segarra Marín contra Perú. Y luego me encontré a la jueza y le dije, Segarra Marín contra Perú. Ella me dijo, sí, no era Favela Nueva Brasilia. Sin embargo, te felicito porque lo dijiste tan seguro y no dejaste que se tumbara el argumento que no me importó y te califiqué bien. Es muy importante, como hay varias estrategias que se pueden usar. Lo más importante siempre, como insisto, es no perder el rol y no perder el papel y no perder la seguridad y no dejarse amedrentar por no conocer la respuesta o porque los jueces están siendo demasiado hostiles. No, continuar, como lo digo yo, mis estudiantes, regios, impolutos y seguir con su papel. Claro, y en ese ejercicio de la réplica y la dúplica, para personas que apenas es su primer concurso en derechos humanos, ¿qué le recomienda? ¿Cómo es ese ejercicio? Bueno, para mí a mí me encanta el ejercicio de réplica y dúplica porque es el momento como en el que se da la verdadera discusión entre ambos equipos. Uno muchas veces prepara sus argumentos, si uno es víctima, prepara sus argumentos sin saber con qué va a salir el Estado, y cuando uno está como Estado, muchas veces está muy parado en su postura y tampoco escucha tanto a las víctimas. Pero el momento de la réplica y la dúplica es el momento en el que es obligatorio estar tan atento que yo voy a responder a los argumentos de mi contraparte. Cuando fui víctimas, yo en la réplica usaba frases muy emotivas. Solamente fui representante de víctimas en un concurso, y creo que es muy importante cuando uno va a ser representante de víctimas en la réplica comenzar con una frase emotiva, porque eso instaura como un momento importante de la audiencia, es decir, honorables jueces, en el ejercicio del derecho de réplica esta representación quiere señalar que estamos ante un caso ejemplificante. No solamente Santiago, o el nombre de la víctima ha sufrido esta violencia, también lo han sufrido miles de personas en el contexto de América Latina, y traer casos famosos como lo ha acontecido en Colombia en el caso tal, en México en el caso tal, en Brasil en el caso tal. Utilizar como esas herramientas y ahí sí comenzar. La agencia del Estado ha señalado 3 puntos que esta representación va a rebatir. Primero, sostienen que; segundo, sostienen que; y tercero, sostienen que. Entonces siempre identificar y ser muy sintéticos. La réplica son 5 minutos que uno tiene que usar. No puede usar menos ni usar más, tiene que usar los 5 minutos. Entonces tiene que conocer los puntos clave, escuchar muy bien a la contraparte, conocer los puntos clave y atacar esos puntos clave. Ahora, cuando fui Estado, tengo la posibilidad de que siempre hice mis réplicas y mis dúplicas en mi equipo, siempre fui el que tuve esa posibilidad. Y cuando estaba especialmente en Santa Marta, en el concurso del instituto en el que fui mejor orador, era muy interesante porque entonces yo comenzaba, como era Estado, no podía utilizar la estrategia de la empatía y tenía que responder a las víctimas. Entonces yo comenzaba utilizando asuntos que nosotros llamamos de showing off, como de mostrarse, como de lucirse. Entonces yo comenzaba, Honorables Corte Interamericana, en ejercicio del derecho de dúplica, esta agencia quiere sostener que las representantes de las víctimas han cometido una grave falencia argumentativa. Esta consiste en una falacia y usaba cualquier falacia que podría aplicar. Y entonces, utilizando esas estrategias como de argumentación jurídica, comenzaba uno
showing off, como mostrándose, como luciéndose, y comenzaba. Y la hermandad de las víctimas sostienen 3 puntos que esta agencia rebate, debate, en las cuales señala que primero, no aplica por esto, segundo, no aplica por eso, tercera, no aplica por esto. Es como que tener muy claro y identificar los puntos claves en los que yo puedo debatir, porque hay puntos en los que no va a ser tan claro. Entonces es escoger lo más significativo y utilizar el tiempo exacto, no utilizar menos, utilizar más en todo. Una estrategia que yo hacía como concursante era que en la mayoría de concursos el día, antes de la audiencia, a uno le envían los memoriales de la contraparte. Entonces uno revisa los memoriales muy juicioso y determina cuáles son los puntos que uno quiere rebatir. Uno hace un borrador de réplica, un borrador de estructura de réplica que uno lleva a la audiencia, pues o al menos eso lo hicimos nosotros, y con base en lo que vayan diciendo uno va modificando, va estructurando y va delimitando. También lo que hacía era que como cuando era estado en ese concurso y era el último que hablaba, porque hablaba primero las 2 víctimas, luego él estaba, entonces yo era el último y luego volví a hablar. Entonces mi compañera en ese momento, ella iba haciéndome la réplica o buscando elementos puntos de la réplica, porque así nos distribuimos. Entonces yo lo exponía, pero ella me ayudaba en la parte de la escritura. Yo ya salía con una hojita o con una ficha bibliográfica, con un documentico que me permitía tener una estructura. Lo más importante es nunca leer, o sea, no es para decir, cuando le hable corte en el ejercicio de la réplica, no, sino tener un papelito, porque es muy importante tener como las ideas ahí, como los puntos. Nosotros hacíamos palabras claves que nos guiaran. Entonces ya uno se para y sobre todo es muy chévere utilizar el ejercicio del derecho de réplica, el ejercicio del derecho de dúplica, sostiene esta agencia y ataca a la contraparte. Realmente las víctimas han cometido un grave error de argumentación al señalar esta agencia quiere llamar la atención, honorables cortes, que las víctimas han utilizado un precedente que no es aplicable y señalar así ese tipo de elementos donde hay que evitar ser groseros. O sea, tampoco es como insultar o atacar muy fuertemente, pero sí mantenerse en una postura en la cual quede evidentemente claro que uno tiene una superioridad en oratoria y en argumentación. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos transmites el día de hoy. Muy importante para las personas que se están preparando para estos concursos, que quizás es la primera oportunidad que tienen de participar en ellos. Te agradezco por las recomendaciones que has brindado y bueno, esperamos tenerte en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ti por invitarme y espero pues que tengan una excelente participación en los concursos. Muchas gracias.